Bueno, este es un evento organizado por la Dirección de Posgrado y la Dirección de Formación de la Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas y por el Centro de Estudios del Pensamiento de Carlos Marx, el CEMAR, y fundamentalmente por el CEMAR. Bueno, como bien sabe, en la Universidad Politécnica Territorial José Félix Rivas, aunque más que en la universidad es en todo el estado de Barinas, funciona el Centro de Estudios del Pensamiento de Carlos Marx, que está adscrito a la CLACSO, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, bueno, y que es un organismo, es un centro de investigaciones que tiene, digamos, como objeto principal el estudio del pensamiento marxista en todas sus variantes, ¿verdad? Y por supuesto, así como el estudio del pensamiento marxista, pero además cómo el marxismo se aplica a los procesos de investigación de diferentes realidades, ¿verdad? Sociales, psicológicas, emocionales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, supimos de las inquietudes intelectuales y de la producción intelectual del economista Alejandro Landaeta, ¿verdad? Porque, bueno, somos amigos de su padre. Entonces, bueno, nos contó que, bueno, que era un estudioso del marxismo, que por más de 20 años, este libro que hoy presentamos es el producto de 20 años y más de reflexión intelectual, ¿no? Y como tú bien viste, se trata de un librasco bien grueso, y que bueno, y que fue aceptado por una editorial española, que bueno, que como tú sabes se mueven en el tema de la rentabilidad. Sin embargo, el libro fue publicado en toda su, o sea, con toda su extensión, ¿verdad? Porque bueno, o sea, se aprecia que el libro hace un aporte bastante considerable al pensamiento marxista, y que es un libro que puede ser de consulta de especialistas en marxismo, es decir, que hace un aporte al conocimiento marxista. Y bueno, y por eso lo traemos acá en el marco de las funciones, de los propósitos que tiene CEMAR, ¿verdad? Que es justamente la promoción del pensamiento marxista. Mi nombre es Alejandro Landaeta Salvatierra. Estoy de visita aquí en el Instituto Politécnico Territorial José Félix Rivas, invitado para el bautizo de un libro de mi autoría sobre economía política, que fue editado por la Universidad de Oviedo de España, y se titula El sociometabolismo del capital a la luz de la teoría marxiana del valor. Sí, bueno, la raíz del término sociometabolismo, que en realidad es la conjunción de dos palabras, ¿cierto? Un sufijo que es lo social y el metabolismo, que es un concepto que ya tiene data en la teoría económica y básicamente en la tradición de economía política. O sea, ese concepto tiene su raíz en Carlos Marx, ya, porque fue él quien realmente utilizó de una manera sistemática el concepto de metabolismo social. Y ese concepto que hoy en día cobra mucha importancia, mucha relevancia dentro de un debate teórico sobre el modo de producción, sobre los sistemas económicos. Ese concepto es abarcativo de no solo la actividad económica, sino también de la actividad económica como producción, como distribución, como consumo de energía, como proceso de entropía. Es decir, un proceso de formación de baja entropía que también, como estamos sujetos a las leyes termodinámicas, pues también genera alta entropía, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el origen del concepto. Marx, en su momento, claro, él no tenía los bagajes que hay actualmente en materia de termodinámica, en materia de física, relacionada con la economía, ¿no? Pero hoy en día sí tenemos algunas herramientas y ese concepto cobra mucha relevancia. Soy economista, sí. Soy economista egresado de la Universidad de los Andes, promoción 1992. Eso fue un proceso que se inició con algunas inquietudes. Primero con el estudio. Yo egresé de la Facultad de Economía en el 92. Para ese entonces existía la cátedra de marxismo, ¿sí? Enfocado desde el punto de vista económico. Hoy en día creo que ya no existe, no tengo el conocimiento, pero creo que ya ha sido o se ha ido suprimiendo de los pensum universitarios. Pero en esa oportunidad salgo con algunas inquietudes, ante todo de buscar conocimiento. Con el tiempo me dediqué al estudio, a pesar de mis actividades laborales. Paralelamente me dediqué también al estudio, a la lectura, sobre todo del Capital, a la lectura de otros trabajos también de Marx, como por ejemplo los Grundrisse,
y de otros autores, tanto marxistas como no marxistas. Es decir, tratar de tener un espectro amplio sobre ciertos temas álgidos. Y uno de esos temas álgidos, que lo trato ahí en el trabajo, tiene que ver con lo que se conoce como el problema de la transformación de la plusvalía en ganancia. Ese es uno. Con el tiempo elaboré notas, hice algunos proyectos de artículos, pero luego eso se transformó en un trabajo un poquito más extenso. Y ahí fue cuando tomé la decisión de explorar la posibilidad de que fuese publicado. Y yo creo que ahí juegan también las realidades concretas de cada país, de cada universidad. Yo exploré aquí en Venezuela, exploré incluso en Latinoamérica, incluso con algunas editoriales, solo que las editoriales hoy en día, como sabemos que hay una crisis de lectura, hay una crisis sobre todo el libro impreso, etc. Entonces las editoriales se están enfocando más que todo por la parte comercial, es decir, por la garantía de rentabilidad, ¿ya? En el caso de las universidades, pues hay otra filosofía, porque las universidades tienen sus programas y sus proyectos que son sin fines de lucro, ¿ya? Este es un programa de una universidad española que en el marco de esa exploración, porque yo no solamente envié la propuesta a esa universidad, la envié también a otras editoriales y a otras universidades, todas me respondieron, ¿ya? La respuesta estándar era de que, bueno, el trabajo era un poco largo y requería, vamos a decir, un estudio de rentabilidad, un estudio, digamos, algunos incluso dijeron que no había el presupuesto, ¿no? Pero esta universidad sí respondió, ¿ya? Respondió afirmativamente para la recepción del trabajo. Por supuesto que ellos establecieron algunas condiciones, ¿sí? De principio a fin fue una relación muy cordial con esta universidad, a la que yo le tengo que agradecer, por supuesto, esa deferencia. Fue también muy fluida. Ellos finalmente recibieron el trabajo para someterlo al jurado, a un doble ciego. Fue sometido a doble ciego, fue aprobado finalmente la publicación con las recomendaciones que siempre se hacen en tales casos, y finalmente fue publicado. Fue publicado impreso, y según el contrato, pues, cada un año sale ya disponible como libro electrónico. Este libro se enmarca en un programa que se llama Estudios Sociales y Jurídicos de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y dentro de ese contexto, que es una colección, está dirigido como un trabajo monográfico a un público especializado, ¿no? En realidad, sí, básicamente en economía, puede ser también dirigido a juristas, sociólogos, ¿ya? Personas que en general están dentro del campo de las ciencias sociales, también de las humanidades. No descartan en absoluto que también puedan ser, por ejemplo, leído o consultado por personal científico y por cualquier persona en general, ¿no? Que tenga algún mínimo bagaje sobre todo algunas lecturas claves de Marx, del Capital, ciertas lecturas que no tienen que ser tampoco muy extensas. Sin embargo, el objetivo de este trabajo es dirigirlo a un público que pueda, sobre todo, formular crítica, ¿ya? Lograr que se estimule un debate, porque los temas que toco en el libro son temas que están en la actualidad todavía en debate, están, vamos a decir, en controversia, ¿no? Y dentro de ese contexto, pues la intención era hacer una propuesta teórica, en este caso una propuesta teórica, para incorporarme, o sea, para sumergirme o hacer inmersión en ese proceso de debate, con ese objetivo, ¿no? Para poder intercambiar impresiones, para poder avanzar hacia planteamientos que pudieran ser, vamos a decir, mucho más esclarecedores. El impacto que tendría para nosotros o para Latinoamérica, pues, no sería directo, no puedo decir que puede haber un impacto directo, solamente más allá de una contribución teórica, una contribución, vamos a decir, en el campo de la ciencia económica, para dilucidar, y sobre todo para dilucidar aspectos que tienen que ver con una línea de pensamiento que se remonta al siglo
XIX, incluso un poco más atrás, que viene de los economistas políticos de Inglaterra, de Francia, como los fisiócratas, y por supuesto de la línea marxista, ¿no? Sí, claro, el tema central del libro no es la realidad, vamos a decir, centroperiférica, ¿no? que es la que se encuentra detrás del problema del colonialismo contemporáneo, que todavía está vivo y ya lo estamos sufriendo incluso en carne propia en la actualidad, pero sí hay algunos elementos que pueden estar efectivamente vinculados. ¿Cuáles serían esas vinculaciones? En la medida en que nosotros hacemos más conciencia de cómo funciona el sociometabolismo del capital, ¿ya? Que el gran problema de la humanidad para mí es el capitalismo, ¿sí? En esa medida en que nosotros profundizamos en ese conocimiento, que vamos a indagar sobre las mecánicas que están en torno a la reproducción ampliada de capital, es decir, a la acumulación de capital a nivel global, que entendemos lo que ha sido la globalización, a qué ha llevado ese proceso, que entendemos que el centro de masas del sistema de acumulación se ha venido modificando a favor de Asia, ¿ya? Entonces, en esa medida que nosotros podemos hacer conciencia, que podemos comprender procesos o hacer el esfuerzo para comprender esos procesos científicamente, pues en esa medida creo que estaríamos contribuyendo también a la decolonización, porque finalmente el coloniaje contemporáneo es también un problema del capitalismo, del sistema capitalista global, y es un problema que encierra lo que siempre ha sido desde sus inicios, que ha sido el imperialismo, ¿ya? El imperialismo nació, mejor dicho, el capitalismo nace en el vientre del imperialismo, siempre ha sido así desde un principio, y se ha modificado estructuralmente, por supuesto, a lo largo de esos casi 300 años que lleva ese modo de producción y que lo sufrimos. Pero sin embargo, la regla ha sido precisamente la imposición imperial, con la intención, por supuesto, de garantizar los recursos naturales a favor del proceso de acumulación, de la privatización de la energía. Ahí en el libro precisamente hablo de la privatización de la energía, ¿ya? A través de la explotación del trabajo. Es decir, el sometimiento de la fuerza de trabajo es lo que conlleva el sometimiento de los recursos naturales, cosa que tiene mucho que ver también con el problema de las soberanías de los estados y, por supuesto, de la periferia, lo que se conoce en el sistema de Wallerstein como la periferia en el sistema mundo, ¿ya? Entonces, bueno, esas serían las vinculaciones.